Emisoras Unidas de Guatemala presenta Cenando con Zoila Pillo. Este sábado 20 de julio desde la Chaza Tao. El espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Algo que miles de personas practican y que sin embargo desconocen. El espiritismo, un tema de mucha controversia, será tratado desde diferentes vistas y por conocedores de la materia. Escuche este sábado 20 de julio a las 18 horas, Cenando con Zoila Portillo. Les espero este sábado 20 de julio a las 18 horas en la Chaza Tao, enfrente del antiguo hospital militar en la zona 10. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde Emisoras Unidas de Guatemala, aquí en la Chaza Tao. El tema de hoy es el espiritismo, un tema bastante importante y difícil también. Tenemos con nosotros en nuestro panel al licenciado Arturo Archila, psicólogo, que entre otras cosas 2 libros. Uno, La religión de los ateos, y el otro, Introducción al desorden mental. Está con nosotros el doctor Edwin Bravo, director de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad. Es conferencista internacional, ha estado en Brasil, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Centroamérica y Estados Unidos. Está con nosotros la señora Al Bonan, directora para Guatemala de la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, y el reverendo Jorge López, pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala. En esta oportunidad será tratado el tema desde diferentes puntos de vista. Así que adelante, por acá vamos a saludar a nuestros panelistas. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Primero vamos a entrar de lleno para saber qué es el espiritismo. Desde el punto de vista psicológico, licenciado Arturo Archila, ¿qué es el espiritismo? Buenas tardes. Bueno, el espiritismo es el fenómeno mediante el cual se puede encontrar a través, ya sea de la capacidad de medium, o a través de un medio con muertos. Con las personas que han los espíritus que ya trascendieron, digamos. El doctor Edwin Bravo, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de las vidas previas, la vida actual y la vida futura, así como la relación entre el mundo espiritual y el mundo material. Es un estudio específico de los fenómenos espirituales. Muy bien, ¿qué es espiritismo, Bonan, de la Universidad Brahma Kumaris, desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, el espiritismo es una ciencia que trata acerca del conocimiento de los espíritus y trabaja en base a ello. Es el conocimiento de los espíritus. Muy bien, reverendo Jorge López, ¿qué es el espiritismo desde el punto de vista cristiano? Desde el punto de vista bíblico, el espiritismo es una práctica abominable a los ojos de Dios, prohibida claramente por las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ahora, un poco vamos a hacer el planteamiento de la situación. Hay un porcentaje de personas, es un porcentaje muy elevado de personas que asisten a medium, a centros espiritistas, etcétera, y que sin embargo no saben de qué se trata. ¿Qué opina de eso, doctor Bravo? En realidad, del aspecto completamente científico, doctrinario y filosófico, el hecho de la asistencia de las personas a consultas ingenuas, humanas, o más materialistas, no debe ser así, especialmente cuando son pagadas, porque el dinero pues le sirve a la persona que está haciendo de intermediario, especialmente a aquella persona que hace cantidades de dinero y que puede provocar enfermedades psicológicas, de culpabilidad y de mucha serie de condiciones dentro de las personas que no tienen adecuado conocimiento. Estás escuchando al doctor Edwin Bravo, director de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad. Es un investigador
de estas situaciones de espiritismo, un estudioso y un conferencista, y él mismo está diciendo que no es adecuado llegar a algo que no se conoce. Muy bien, vamos a preguntarle al psicólogo, al licenciado Archila, qué opina de esta actitud que se toma en muchísimo, pero un porcentaje muy elevado de personas que dependen muchas veces de los centros espiritistas. Sí, yo lo que creo es de que actualmente los seres humanos estamos pasando por un proceso de vacío, proceso en el cual la existencia a veces no la entendemos, y este tipo de conflictos a veces nos hace buscar precisamente estos centros. Generalmente en estos centros lo que se hace es preguntarle a los espíritus, entre comillas, cómo ganar dinero, cómo ganar un marido, o cómo evitar que nos quiten un marido y este tipo de situaciones. Los hombres, no sé, perdón, pero yo siempre asumo mi actitud feminista. ¿No será que los varones también vayan para que no le quiten a las mujeres, licenciado? Bueno, efectivamente así es. Yo he asistido a un par de sesiones de este tipo y también hombres pidiendo... Viendo sacarse la lotería. Muy bien. Muy bien. A la señora Albonan, ¿qué pasa con estas personas que buscan centros espiritistas sin saber absolutamente de qué se trata, solo por un condicionamiento que se tiene de búsqueda, de dar seguramente a través de un espíritu mágico o de una conciencia mágica estas respuestas? Ignorancia, en realidad, de conocer más quién es, el potencial que tiene para poder por sí mismo resolver sus problemas. En la vida uno no tiene por qué debilitarse y acudir a otros que le ayuden a resolver sus propios problemas. Si uno mismo conociera que es un espíritu viviente en este cuerpo y que tiene todas las facultades de poder resolver situaciones, porque esa misma persona ha provocado esas situaciones, no se daría este tipo de situación de problemas, de acudir a otros para poder otros, entre comillas, resolver de sus problemas. Yo creo que se enredan en un problema más grande y hay una ley que es la ley de karma, de causa y efecto, que lo quema cosecha. Entonces, si sembramos eso, pues vamos a ser dependientes y seguiremos en una cadena que nunca se termina. Desde el punto de vista cristiano, reverendo López, ¿qué para usted qué significa el hecho de que las personas busquen en centros espiritistas las respuestas a sus inquietudes, a sus dolores? Bueno, obviamente comparto el criterio de que hay un proceso de vacío, de que existe una cosa que es el pecado que produce en las personas la muerte de su anhelo de vivir, la muerte de sus esperanzas, y ante la necesidad de satisfacer su propia necesidad de vacío existencial que tienen, nos acuden a la Chaza Tao a emborracharse, otros acuden al centro de espiritismo a tratar de encontrar para su propia dificultad personal. Pero en todo caso, y aquí yo quisiera respecto a las consultas a espiritistas que son regaladas, sean gratuitas o sean pagadas, caen bajo la misma categoría establecida en la Biblia de ser una práctica abominable, rechazada por Dios, claramente establecida. Leen la Biblia, por ejemplo, en Levítico 18, dice claramente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Muy bien, licenciado Arturo Archila, tiene la palabra. Bueno, yo respeto mucho lo que dice la Biblia, pero también, independientemente de este respeto, definitivamente hay cosas con las que no puedo estar de acuerdo. Yo creo que sabemos, de alguna manera, que la Biblia en un momento determinado ha sufrido una serie de cambios, sobre todo políticos,
por el dominio que la Iglesia quiso tener sobre una grey. Entonces, en un momento determinado es fácil dar un versículo por otro y decir que magos, adivinos y todo esto. Sí, solamente quisiera aclarar al licenciado Arturo Achila que ahora no estamos de manera debatiendo la Biblia, sino que en todo caso el debate es sobre el espiritismo. Usted puede decir las cosas ventajosas del espiritismo con respecto a Reverendo López, sin entrar al tema de la Biblia, porque entonces sería para otro programa. Muy bien, gracias. Sí, doctor Bravo. Pues desafortunadamente estoy en desacuerdo con la llamada, porque no se puede dialogar si el amigo está evocando la Biblia. Tenemos que tener en cuenta de que los evangelios tales no existieron. Jesús no dejó escrito absolutamente nada, y de tal manera que eran solamente los pueblos los que tenían diversas ideas. Fue hasta el siglo III, exactamente cuando comenzaron estas dificultades. Ahora bien, ¿por qué lo evocamos? Porque ¿qué más comunicación espiritual que la que tenía Jesús con sus espíritus que estaban por dentro? ¿No es acaso que los mismos apóstoles vieron cuando estaba frente Elías, Moisés? ¿No es acaso cierto? Todos los fenómenos, entre comillas, se llaman milagros, mas son obra específica de la naturaleza. Entonces, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en que si nos dicen que esta es abominable, todo lo que en ciencia, todo lo que en este momento está descubriendo la lógica del hombre, no podría tener valor. De tal manera que la espiritualidad por hoy se viene a convencer a través de la razón, mas no de la fe. Sí, permítame. Solamente quiero decir que estamos en la chaza refugio de lo desconocido, el lugar de lo no revelado. Yo diría que es el lugar de los bohemios, a donde vienen a parar los bohemios. Y seguramente también para llenar ese vacío que argumentábamos. Pero también quiero decir que tenemos el teléfono 083 99 60 083 99 60, repito, 083 99 60, por si desean hacer consultas directamente para alguno de nuestros panelistas. Muy bien, licenciado Archila, disculpe. Hacía referencia a eso porque, independientemente de que se menciona ahí el espiritismo, también se habla de magos en la Biblia. Y los magos antiguamente eran sacerdotes de otras diferentes, por ejemplo, a la israelita, ¿sí? Y estos magos no eran otra cosa que iniciados que habían desarrollado sus capacidades extraterrestres. Y este es un fenómeno que existe y que tiene un beneficio para muchas personas, y aquellos que están dentro de la búsqueda realmente pueden realmente conocer las claves, conocer el conocimiento que les ayuda al desarrollo de estas capacidades. Las capacidades extrasensoriales no se pueden negar. Entonces, yo siento que ahí había un tinte político, al decir magos, decir... Licenciado Archila, usted como psicólogo y como autor del libro Introducción al Tren Mental, ¿usted no considera que entrar al estudio de estos, por ejemplo, el asunto del espiritismo y todo lo que asciende, lo que conocemos, puede provocar en algunas personas de mentalidad o de energía débil, como le queramos llamar, puede provocar desórdenes mentales? En el medium sí. En el medium puede sufrir trastornos de tipo neurológico. Obviamente, de hecho, conozco el caso de una persona que estaba acostada en la sala y de repente entró en un trance y empezó a hablar otra persona a través de ella. Esta era una mujer y la voz era de un varón. En ese momento él se identificó como Jesús y empezó a hablar sobre la Biblia y a hablar sobre un mensaje divino hacia la humanidad. Cuando el hermano de esta persona me consultó al torno de esto, pues yo le dije, mira, definitivamente no puede ser Jesús. O sea, yo creo que Jesús es un gran ser y no necesita de un cuerpo adicional para estarse a los seres humanos. Así que yo creo que esto debe ser... Yo creo en el espiritismo. O sea, yo he ido a sesiones espiritistas y me consta que realmente una especie de espíritus o larvas que se introducen dentro del cuerpo y que de alguna manera hablan de cierto tipo de espiritualidad, de la cual yo un poco, ¿verdad? Pero que el espiritismo en sí como fenómeno existe. Entonces, muy bien, doctor Bravo, ¿no considera usted peligroso
el hecho que espíritu... Pero voy a hacer una pregunta antes. ¿Es cierto que hay espíritus negativos y positivos, malos o buenos, doctor Bravo? Claro que existen espíritus buenos y malos, tan igual como las buenas y malas en la tierra. Porque los espíritus no son más que la entidad que nos mueve, es el ser inteligente de la creación. Entonces... No es el espíritu lo que nos mueve. Él es el ser inteligente de la creación, el cual nos da, como decir, el chip a la computadora que va a hacer todo el movimiento. Esto es un traje únicamente. Sí, y entonces el resto, el depender que hace, lo podemos evidenciar cuando gemelos univitelinos, o sea que con las mismas características, están teniendo la misma educación, los mismos patrones y son completamente diferentes. Uno es bueno y uno es malo. Hay espíritus buenos y malos. Hay espíritus buenos y hay espíritus Muy bien. malos. Anne Boleyn, de la Universidad Brahma Kumaris, ¿hay espíritus y malos? Yo pienso que antes que nada es bueno saber qué es el espíritu. Muy bien. El espíritu es la conciencia pura y consta de mente, los rasgos de personalidad, es algo que nunca muere, es eterno. Y nosotros tenemos un espíritu en nosotros mismos, todos los que estamos aquí presentes. Y ese espíritu ve a través de estos, habla a través de esta boca, escucha a través de estos oídos. Es decir, si no estuviera este espíritu dentro de uno, que es el propio, no podríamos nosotros tener vida. Cuando el espíritu sale, pues somos cadáveres. De manera que podemos manifestar nuestras cualidades negativas y positivas en nosotros mismos. Eso es lo espíritu. El malo es uno mismo con diferentes manifestaciones. Anne Boleyn, ¿cree usted en la mediumnidad? Yo pienso que sí existe. ¿Sí? Hay personas que se poseen de otro espíritu y son utilizados esos cuerpos, así como usamos nosotros pues otro espíritu se le mete a la persona y puede hacer cualquier ¿hay buenos cosa. y malos? Hay buenos y malos. Ajá, muy bien. Reverendo López. Me gustaría retomar el tema de la Biblia. No mencioné nada del Evangelio en este caso, para información, compañeros. La lectura la hice del Antiguo Testamento, de lo que hay constancia escrita desde hace muchos años. El 17 de este año salgo para Jerusalén y de nuevo voy a estar en el Museo del Libro, donde se encuentran los rollos originales del libro del profeta Isaías y otros libros que históricamente y científicamente ha demostrado que están totalmente de acuerdo con la realidad histórica bíblica que tenemos hoy en día en nuestras Biblias. Precisamente los arqueológicos y científicos históricos que hoy tenemos han venido a demostrar que la Biblia es la palabra de Dios y que ha sido legítima por siglos. Y es desde entonces que se habla de esta prohibición. Existe, claro que sí existen espíritus. La Biblia les llama demonios, les llama ángeles, y los demonios pueden tomar posesión de las personas. La Biblia habla de endemoniados de distinta clase y hay distintas actividades, pero el contar a los espíritus de los muertos está claramente prohibido en la Biblia en más de una ocasión. Muy bien. Sin hablar de prohibición, haciendo un paréntesis a las palabras del doctor Jorge López, habiendo espíritus malos y buenos, ¿no es peligroso, doctor Bravo, que una persona llegue a un lugar y que de pronto que sea susceptible a que la posean un espíritu? ¿No es peligroso que de pronto la posea un espíritu? En realidad no, porque si no sería una situación como una baja sensibilidad, como la inmunidad humana. El hecho de que alguien psicológicamente se tenga idea de que tiene una baja defensa para ello, eso es inadecuado. Todos debemos de ser positivistas, todos pensamos en Dios. Yo soy un espiritista convencido y en el cual nosotros no creemos en Dios, sino que estamos seguros de la existencia de Él a través de una serie de condiciones evidentes. Y dentro de ello, la positividad es muy importante. La renuncia a que entre un espíritu de baja escala en uno depende de uno mismo. Y eso depende de sus pensamientos. Yo pienso mal, donde quiera que esté en medio de una relación religiosa, va a entrar un espíritu de baja escala. Usted está en medio, como podemos decir, ¿qué lugar para hacer el programa? Un lugar perfecto, excelente. Necesidad de que estemos en un lugar de templo. Necesitamos estar con nuestra fe puesta dentro de sí mismo para poder tener las vibraciones positivas o negativas. Muy bien, licenciado. Usted mismo habló de personas que en un momento determinado pueden estar enfermas, de esquizofrenia, o bien por estar poseídas. Esto es auténtico, o sea, que puede un espíritu poseer a una persona débil,
por ejemplo, y de pronto aparecer como que está enferma, esquizofrénica, ¿sí? Y generalmente en una sesión espiritista, la que lleva más de perder, podríamos decirlo así, es la medium. La medium puede quedarse paralítica o puede quedarse con problemas de epilepsia. Otra vez vuelvo a mi feminismo, licenciado Archila. ¿Por qué es la medium? Discúlpeme. Lo que sucede es de que yo desafortunadamente a las sesiones que he ido solo he encontrado damas de medium. Muy bien. Doctor Bravo, ¿a qué atribuye? Generalmente son las mujeres las que están de medium. En realidad no es así. La estadística no es igual como decirle que la mayoría que se fracturan es el lado izquierdo, eso nadie me lo puede negar. Es porque todo sea, me levanté con el pie izquierdo, no. En realidad, todos los seres humanos tenemos mediumnidad, porque tenemos la posibilidad de percibir alguna cosa. Voy a citar casos especiales. Todos los que estamos aquí y los oyentes que están ahí en casa me podrán decir que más de alguna vez han tenido presentimientos, han tenido los famosos déjà vu. Quiero decir que hoy estuve aquí, usted entra a un lugar y ya nunca había estado ahí, conoce a las personas, ve cómo está vestida, sabe qué le va a pasar. No es más la manifestación del espíritu que sale por la noche, va a explorar otros lugares, y así como exactamente nuestro espíritu tiene interrelación con nosotros, otros espíritus tienen interrelación con nuestro mundo. Entonces, para finalizar, quería decirle que todos nosotros tenemos esa posibilidad mediúmnica. Ahora bien, no todos la tenemos explotada. Y no solamente aquel que no lleva una mediunidad con educación tiene el riesgo que el licenciado acaba de hablar. Que puede ser mal, se puede perder el control, digamos.